Dice Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es por Él y para Él, todo es de Él. Dígale al que está a su lado con todo respeto, ¿tienes dueño? ¿Cuántos tienen dueño? Aunque tú digas, no, Dios no es mi dueño, si Dios no es tu dueño, ahí pregúntale a alguien que veas que sepa un poquito de Biblia, dile, si Dios no es mi dueño, dile, ¿quién es mi dueño entonces? Porque los jóvenes que dicen, yo soy libre. No, la única libertad es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, siendo justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Sabe que ese es uno de los dones, regalos más preciosos de Dios? Y la la iglesia del primer siglo, su saludo era gracia y paz. Dígale ahí con todo respeto al que está a su lado, gracia y paz. Gracia y paz. Si usted ve las cartas, las epístolas, Pablo siempre nombra gracia y paz. Gracia y paz. Eso es importante, hermano. Porque todo lo que usted pueda hacer será por gracia. No es por su mérito, no es por su fuerza, no es por su suerte, es por la gracia de Dios. Buenas tardes, buenos días todavía. Todo lo que podamos hacer, hermano, si hoy estamos de pie, es por la gracia de Dios. Así que el saludo a la primera iglesia, a la iglesia del primer siglo, y el saludo entre los miembros de la iglesia, hoy nosotros decimos como Dios te bendiga. Los que somos cristianos nos identificamos como Dios te bendiga, Dios le bendiga, bendiciones. Pero en el primer siglo la iglesia se saludaba gracia y paz. Gracia y paz. Hermanos, así que dice Romanos, le dije, ¿verdad? Romanos capítulo 5, 1 dice, siendo justificados, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y es menester, hermano, valorar esto, la paz de Dios. Jesucristo o Cristo Jesús, que es el Señor Jesús. Cristo es Kyrios en griego, y Kyrios significa el Señor, el dueño, el amo. Kyrios, Cristo Jesús es el título, el Señor Jesús. Su nombre es Jesús, su título es Señor, porque el Padre le dio un nombre, Dios lo levantó y lo hizo Señor de señores. Aleluya, Él es el Señor. Por eso nosotros decimos Jesucristo, que significa Jesús, el Señor. Y cuando se pone Cristo Jesús es el Señor Jesucristo. Así que antes de que declararlo y proclamarlo como nuestro Salvador, tenemos que proclamarlo y declararlo como nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo. Y la paz de Dios, el Señor Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Él nos da de su paz. Paz de Dios, paz a ti, hermano. Y la que está ahí, dile paz a ti. Pero no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Paz de Dios a tu vida, paz de Dios a tu casa y la gracia de Dios. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, familia, somos hijos de Dios. El motivo de la enemistad fue quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que causa separación entre Dios Padre y nosotros, dice desde Isaías, dice, y vuestras rebeliones y pecados han causado separación entre Dios y nosotros. Pero Cristo vino a quitar
la causa de la separación, que es el pecado. Él, en la cruz del Calvario, lavó con su sangre nuestra maldad. Él pagó el salario. Ahora tú y yo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Padre, aquí estamos, Señor, en medio, cruzando este valle de sombra de muerte, Señor, pero confiando en ti, que sabemos que aún en medio de tanta tribulación, Señor, y nos gloriamos, también nos alegramos, Señor, en las tribulaciones. Y sabemos que la tribulación, las pruebas producen paciencia. La paciencia produce esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, dice la palabra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, hay consuelo, hay fortaleza. Me gozo y me glorío aún en las tribulaciones, Señor, porque sé por la fe y por la experiencia que todas las cosas ayudan para bien a los que te aman. Gracias, Señor. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Mira, eso es lo paradójico de Dios. Las matemáticas del mundo necesitan multiplicar, pero que haya algo. Pero Dios multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ninguna. Diga el débil, fuerte soy, porque es por fe. Aleluya. Es por fe que nosotros creemos, es por fe que estamos firmes, es por fe porque tenemos la vista puesta en el galardón, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, porque nos llamaste para tu gloria. Y aquí estamos, Señor, para en todo momento exaltarte y reconocerte, porque tú eres digno de alabar, tú eres digno de exaltar. Nuestro Dios es digno, hermanos. Él merece, no cierres tu boca, Él merece, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él merece el honor, la gloria, el poder, la majestad, reconocerlo, que todos le alaben. Él es digno, digno, digno de recibir, aleluya, a su nombre. Ya esto nos hemos reunido, la iglesia de Cristo, porque nuestro Dios es digno de recibir el honor, la alabanza, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Y oía todo lo creado decir: digno, digno, digno es el Señor. Aleluya. Amado, ¿por qué rendimos nuestra alabanza a Él? Díselo a tu mente, a tu corazón, porque Él es digno. ¿Y qué significa que Él es digno? Él merece. Él merece todo, hermano. Él es el dueño de todo. Vamos entonces al sermón del domingo. Hoy es domingo, por si alguno no se ha dado cuenta. Hoy es el domingo, día del Señor. La iglesia cristiana comenzó a celebrar el primer día de la semana es hoy. Hoy domingo es el primer día de la semana. ¿Y por qué se estableció? Porque Cristo resucitó. Recuerde que Israel celebraba por mandato de Dios el sábado. El sábado era el día de reposo, el día de contemplar la obra de Dios. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó, pero fue un descanso físico. Fue un descanso físico. Pero Él seguía trabajando, Él estaba checando todo lo que hizo. El domingo es nuestro día de reposo. ¿Qué es lo que hacemos? Contemplamos. Dejamos todo, hermano, nuestro trabajo, porque todos trabajamos, todos paramos nuestras actividades y tenemos que venir, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que ese tiempo se acerca. ¿Cuál tiempo se acerca, hermano? Porque un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Y si alguno dice, Cristo todavía no viene, ¿qué le decimos?
seguro es que tú vas. ¿Estás preparado? Porque ese es el tema. La salvación. ¿Qué es lo más grande, hermano, que Dios le ha dado al hombre? La vida eterna. Empiece a pensar en la vida eterna. Comience a pensar en la eternidad con Dios. No 80 años, no 90, no 100 años, los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Yo sé que nuestra mente finita no alcanza a comprender, que es difícil, pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado vida eterna, hermano, porque Dios es eterno y Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho para la eternidad. No es el plan de Dios que el hombre muera. Pero por causa del pecado de un hombre, el pecado entró a la humanidad y con ella la muerte, porque la paga, el salario del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, para todos es la vida eterna. Solo para aquellos que por el Espíritu, porque nadie puede llamar a Jesús Kyrios si no es por el Espíritu Santo. ¿Sí está oyendo? No es por capacidad intelectual, no es por conocimiento, no es por revelación divina. Usted entiende que Él es el camino, la verdad y la vida, pero no se lo reveló un hombre, aleluya. ¿Cuántos están aquí entendiendo eso? Usted es salvo por la gracia de Dios, no por algo que usted hizo, ni por algo que se mantenga haciendo. Es la gracia de Dios que nos ha sido revelada, hermano. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dice el Señor a sus discípulos. Y ellos dijeron, la gente dice que tú eres un profeta, que eres Elías, etcétera, etcétera. Y después le cambia la pregunta el Señor Jesús. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que es Jesús? Y Pedro le dice, yo te digo que tú eres el Señor, el Kyrios, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo revela carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada, fundamentada sobre esta declaración. Jesús el Nazareno es el Señor. Aleluya. Es el Mesías, el que el Padre envió para perdón de nuestros pecados y vida eterna. No se puede alcanzar perdón y vida eterna sin Cristo y sin la cruz. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Muy bien. Hoy estamos en el sermón del domingo y los miércoles son, ¿qué? El miércoles de estudio. Y los domingos tenemos el sermón del domingo. Y este título es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, socórrenos. Confesamos nuestra incapacidad para explicar y exponer estos temas fundamentales, maravillosos, Señor. Y hoy volvemos a clamar a ti, Señor. Y ahora como iglesia te pedimos, Dios, gracia para enseñar y gracia y humildad para recibir tu palabra, para edificación de tu iglesia. Señor, con profunda reverencia, con temor y temblor, Señor, entramos en este lugar santo. Háblanos. Quita, Señor, toda duda, toda obra de tinieblas y nutre a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia decimos amén. Así que esta palabra que sacamos aquí es un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 1. Es menester, como siempre,
para estudiar. Yo quisiera irme ya sobre este texto, pero es menester poner el fundamento, porque el Espíritu Santo no trabaja en vacío. Hermano, yo vengo así, mire, vengo temblando, vengo con fuego en mi corazón, pero debo contenerme, debo frenarme, porque necesito poner, ¿qué le dije? El fundamento. Porque el Espíritu Santo no viene en vacío. No es que yo empiece ahora a soltar toda la pasión que traigo y usted diga, pues el pastor viene muy prendido, pero no nos ha dicho por qué. Sí está ahí. Por eso es menester poner la palabra, porque el Espíritu Santo actúa con base en la palabra. El Espíritu Santo redarguye, convence, dirige, pero Él usa la palabra que tiene que ser expuesta para que redarguya en tu corazón. Así que, ¿por qué Pablo está escribiéndoles a la iglesia de Corintios? Cristo es ¿quién? El poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué significa? Que Cristo es la manifestación. Cristo es el actor. Cristo es el que mueve, el que ejecuta, es la palabra. Cristo es el que ejecuta. Cristo es el poder de Dios. Amados, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Y cuántos más creen que Él es todopoderoso? Él lo puede todo. Pero Él, ¿en quién actúa? Dice Cristo. ¿Quién es Cristo? Poder de Dios. Amados, y esto es lo que vamos a hablar, el poder de Dios. Y el poder de Dios, le está diciendo a los corintios, no es con base en palabras, en la retórica aristotélica. No. Dice, pero ¿cómo si necesitamos la palabra? Sí, pero para salvación, para liberación, para restauración, para sacudir, hermano, se tiene que predicar a Cristo. Y eso usted lo ha oído en esta iglesia. Han pasado los días, las semanas, los meses y los años, y esta iglesia se llama la iglesia de Cristo, no de hombres, sino de Cristo el Señor. Cristo el Señor. Aquí no seguimos hombres, hermano. Aquí no confiamos en la palabra de hombres, sino en la palabra de Dios. Por eso cuando los fariseos se levantaron contra Jesús, Él los escucha y le dice, mucho erráis ignorando las escrituras. ¿Y qué más le dice? Y el poder de Dios. Amado, no hay que ignorar las escrituras, porque en las escrituras ¿qué está? ¿Qué está allí escondido? ¿Y qué debemos de buscar? A Cristo. Y cuando usted encuentra a Cristo, encuentra el poder de Dios. Bienvenido. El poder de Dios. Amado, en esta vida se necesita poder. Y el Señor Jesucristo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué decía Pablo? Un ex rabino, un principal de los rabinos. Porque él renunció a predicar con sabiduría humana. Pablo era un hombre preparado, capacitado para debatir temas, pero él dijo, no, yo no voy a derribar con argumentos filosóficos la sabiduría del mundo, sino que yo vengo y renuncié a mi conocimiento para predicar a Cristo y a este crucificado. Aleluya. Y ese es el contexto. Como hablamos el miércoles del libro de los Gálatas, había una secta llamada los judaizantes. ¿Por qué eran peligrosas? Porque tenían carta abierta en las iglesias del primer siglo. Y hoy día hay judaizantes, sin duda. Los hay, ¿sí? ¿Y quiénes son los judaizantes? Judíos convertidos al cristianismo, que ya habían aceptado hasta cierto punto decir, ok, sí, es en Cristo, pero no podemos dejar la ley. Ellos querían seguir gobernando, manipulando, y querían seguir con la ley y con Cristo. No, hermano, o estás en la ley o estás en la gracia. Es Cristo Jesús. La ley fue como un ayo, dice. ¿Qué es un ayo? Un cuidador.
Alguien que lleva al discípulo hasta que el discípulo es adulto, ya puede él tomar las cosas. La ley nos lleva a entender del pecado y la paga del pecado, y que es imposible alcanzar el perdón de Dios por la ley. La ley nos lleva a Cristo. La ley solo nos puede llevar a Cristo, no puede hacer más. Hemos puesto la analogía de un espejo. Un espejo es útil ¿para qué? Para mostrar si hay mancha en el rostro, pero ¿puede lavar la mancha del rostro un espejo? La respuesta es no. Así es la ley. La ley nos muestra el pecado del hombre, pero está incapacitada para lavar el pecado del hombre. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que lava el pecado del mundo. Solo Cristo. Aleluya. Y en esta iglesia, hermano, el nombre que es exaltado es el nombre que es sobre todo nombre. Se llama Jesucristo y es el Señor de señores y el Rey de reyes, y sea a su nombre la gloria. Porque Él es ¿qué? Hermanos, ¿cuántos han experimentado el poder de Dios? Si usted es cristiano de verdad, usted es un testimonio vivo de que hay, mi alma alaba a Jehová, poder en Dios. Hermanos, hay poder en las lágrimas de una madre, sin duda. Hay poder en los ruegos de una madre, sin duda, hermano. Y yo recuerdo que mi madre se arrodillaba en la puerta con las llaves en la mano y me decía: no sales en la madrugada, te van a matar, muchacho. Pero yo era esclavo, era adicto. Y le digo: madre, por tu bien, dame las llaves. Le digo: no quiero lastimarte. Y ella lloraba, hermano. Y no hubo poder para transformar hasta que choqué con Cristo en su misericordia, porque Él vino y viene y lo sigue haciendo. Él sigue dando libertad a los cautivos. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. En Cristo Jesús, el poderoso Dios se manifiesta en su Hijo, se llama Jesús. Por eso Pablo tira esa bomba, hermano. Y le dice a los corintios, a la iglesia de Corintios, que estaban diciendo: no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Crispo, yo soy de Kefas. Y llega Pablo y les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Amado, ¿quién fue a la cruz del Calvario? ¿María, Pedro, José, Juan? No, se llama Jesús de Nazaret. Amado, es que aquí no hay discusión. ¿De qué religión eres tú? Hermano, si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, tú tienes la ira de Dios sobre ti. Pende sobre ti el juicio de Dios. Así que Cristo es ¿qué? El poder. Y no solo poder, porque ¿qué se necesita? Poder y sabiduría. Esas dos columnas, esas dos cosas, esas perlas, hermano. Poder y sabiduría de Dios. Pablo así debate en Corintios, porque Corintios era una iglesia como las de hoy, que tenemos ¿qué? Ídolos de carne. ¿Cuántos tienen ídolos de carne? No voy a esperar respuestas. Yo sé que usted tiene un ídolo de carne o un ídolo material. Usted tiene ídolos materiales y usted y yo batallamos ¿con qué? Con nuestros ídolos. Pero aquí específicamente Pablo les está diciendo a los corintios: no es tener predilección sobre un predicador ojo, no eran de afuera, eran predicadores de dentro de la iglesia en Corintios, y ellos tenían grupos, hermano, y unos decían: a mí me gusta Pablo, cómo predica, a mí me gusta Apolos, porque Apolos era elocuente, hermano, aunque le faltaba conocimiento, pero él era muy ¿qué? Muy así, muy elocuente, muy apasionado, muy pentecostal, diríamos. ¿Y eso es malo? No, pero es necesario, porque Apolos no se quedó así, lo tomó Aquila y Priscila y lo fueron enseñando, amado. Pero el poder no radica en la sabiduría del hombre. El poder no radica en la elocuencia del hombre. El poder radica en predicar a Cristo y a este crucificado. Se llama Cristo y es el poder y la sabiduría de Dios.
Sabe que la gente no se convierte porque usted la convenza. Y estoy hablando con argumentos bíblicos, hermano. La gente se convierte cuando usted expone ¿qué? Dice Pablo, iré a ustedes, no con excelencia de palabra ni con sabiduría humana, para que su salvación, su poder, no descanse en eso, sino en el poder de Dios. Y él aclara allí en 1 Corintios, verso 24, porque Cristo es ¿quién? Poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ok? Esto está así en Mateo 24 y tengo allí remarcado, mas para los llamados. ¿Qué significa? Recuerde que nosotros somos llamados. Amado, ¿usted por qué está aquí? La palabra bíblica, el concepto claro es, fui llamado. Y se llama el llamado irresistible. Podrás huir, pero no podrás escapar de Dios. ¿Cuántos quisieron huir de Dios? ¿Cuántos dijeron, no, sí, yo quiero a Dios, pero así a ese precio no? Yo quiero ser cristiano, pero que yo pueda hacer de todo. ¿Sabe que hoy día está de moda, como siempre, el cristianismo o lo espiritual? Y usted ve hoy día, precisamente no sé si viernes o jueves, estuve por curiosidad viendo a artistas seculares, cantantes seculares que hacen su trabajo muy bien, son muy entonados, cantan bien, hermano, algunos con unas voces privilegiadas, y ya empezaron a cantar canciones acerca de Dios, de Cristo, más que todo de Dios, ¿sí? Y uno dice, wow, mira, ya se convirtió el artista fulano, y yo les digo, no. Añadieron a sus logros o creen o pretenden añadir a sus logros a Cristo. Cristo no es uno más. Cristo es el todo para nuestras vidas. No es que soy famoso, soy rico, soy joven, soy guapo, soy guapa y además soy cristiano o soy cristiana. No. El Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Muérete. Toma tu cruz, significa muérete. Muere a tus anhelos, tus sueños. Y entonces cuando alguien oye un mensaje así, dice, no, es que eso es muy difícil. Yo quiero ser cristiano, pero tener esa libertad para ir y venir. En Cristo tenemos libertad. Solo que hay que tener cuidado de no usar esa libertad como libertinaje, como causa, hermano, para todo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, hermano, pero no todo edifica. Así que el cristianismo es un llamado a morir. Porque en las matemáticas de Dios, en lo paradójico de Dios, es el que muere. Si pierdes, ganas. Aleluya. Amado, ¿cuántos perdieron sus vidas? ¿Cuántos perdieron todo lo que eran? Y Dios llegó y te desbarató tus sueños, tus planes y todo, y te llamó con un llamado irresistible. Por eso dice, más, y vamos a ver el contexto, más para los llamados. ¿Usted por qué está aquí? Me gusta preguntarle. No, pues es que ya mi esposo me amenazó, mi esposa me amenazó, mi papá me amenazó. No, usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque se llama Dios y su manifestación se llama Cristo. Y Él ha producido en usted el querer como el hacer, porque esa es su voluntad, que Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo. ¿Dios ya estaba usted en los planes de Dios? Y usted corrió sin Dios y sin esperanza en esta vida, pero usted ya estaba en el proyecto de Dios. Y Dios te llamó. ¿Cuántos han luchado contra la voluntad de Dios? Y el que diga que no, miente. ¿Cuántos quisieron? Sí, Señor, pero mira, yo le puse el script a Dios. O sea, a Dios, sí, mira, voy a ser cristiano, pero quiero esto y esto y esto. Y dice Dios, no, esos son tus planes. Y siempre que tú le has metido manos a tu vida, la has echado a perder, la has desviado el propósito de Dios. Vemos entonces por qué el contexto y lo vamos a ir viendo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y
sabiduría de Dios. Y no puedo salir de ahí, hermano. Me gozo porque estoy impactado, porque la palabra de Dios primero tiene que ministrar al predicador y después corre para con sus oyentes. Amado, ¿y cuántos se gozan? ¿Y cuántos están entendiendo? Y voy a golpear esa roca hasta que se parta, hermano. Cristo es el poder de Dios. Hermano, ¿quién es Dios? El omnipotente. ¿Qué significa? El poderoso. El todopoderoso. ¿Y cómo usted recibe el poder de Dios? En Cristo. ¿Cuántos dicen? Empiezo a entender algo. Cristo, ¿quién es? Dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice Pablo, ¿para quién? Para todos. Porque en el primer siglo, en el mundo judío, se dividían las categorías en judíos y griegos. ¿Quiénes eran los judíos? Los hebreos, los descendientes de Abraham o Ibrahim, y los gentiles o los griegos. Todo aquel que no era judío se catalogaba como gentil. ¿Y qué concepto tenían los judíos de los gentiles? ¿Cómo le llamaban? Ese es un perro incircunciso. Llega David y ve a Goliat humillando al pueblo de Dios, y llega y se llena del celo de Dios y dice: ¿quién es este perro incircunciso para que venga a retar, a blasfemar al ejército del Dios viviente? De esa manera, el que no se circuncidaba era aborrecible y era sostenible ese pensamiento. Pero ahora la circuncisión nada es, hermano, porque nosotros tenemos la circuncisión, pero del corazón. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermano, así que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, libre, cita. No, hermano, todos somos unos. ¿En quién? ¿Quién derribó la pared intermedia por la cual estábamos separados? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El poder y la sabiduría de Dios. Y el poder está aquí, hermano. Porque Él dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y aquí hay poder corriendo. Y aquí está el Nazareno. Y aquí está Jesús, que es el poder y la sabiduría de Dios. Y cosas son rotas y vendas son quitadas. Porque no es de vana palabrería, es de manifestación de poder de Dios. Aleluya. Hermano, ¿cuántos pueden decir: yo vivo, yo experimenté el poder de Dios? Aleluya. Por eso le platiqué. ¿Cuántos eran adictos? ¿Cuántos estaban muertos en sus delitos y pecados? No veían más allá, pero llegó Cristo y se manifestó el poder. Y el mismo poder, dice Pablo en Efesios, que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder se manifestó en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos tienen vida, hermano? Hermanos, ¿cuántos tienen problemas? Todos. Pero ¿cuántos tienen al poderoso de Israel? A Jesús, el Cristo de Dios, el Kyrios. Amado, y esa es nuestra fe, y esa es nuestra esperanza. Y es mi deber en el sermón del domingo decirle: hermano, sacúdase. Hay poder en Jesús. Hay poder. ¿Qué tan poderoso es Dios? Le quitó el poder al diablo. ¿Cuál era el poder del diablo? El aguijón de la muerte, el pecado. ¿Y dónde fue? Dice: sorbida es la muerte en victoria. Fue tomada la muerte en victoria. Fue bebida la muerte en victoria. Cristo se levantó de la tumba. Dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? ¿Dónde está, oh muerte, tu poder? Él se levantó de la tumba, se levantó al tercer día, y ese poder está en usted. Aleluya. Ese poder rompió las cadenas del pecado. Ese poder es el que nos mantiene en esta esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque sabemos, hermanos, por el Espíritu Santo, en quién hemos creído. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es el poder y la sabiduría de Dios. Mi alma alaba a Jehová. Él es el Todopoderoso.
Amén. Sí, que goces, hermano, porque estamos en el Hijo de Dios, en el correcto. Y mira qué más dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Amados, a los hombres, ¿qué es lo que les gusta, les motiva? Una exposición con mucha sabiduría, y que cuántos kilómetros hay al sol, y que esto y que el otro. Hermano, nadie se puede salvar con el conocimiento humano. ¿Cuántos están oyendo? Hermano, el conocimiento humano no te sirve para salvación. Te sirve para encontrar trabajo, para encontrar respuestas lógicas a la vida. Pero la exposición de la palabra produce algo que para el hombre, ¿qué dice? Es locura. Hermano, para el hombre natural, lo que hacemos nosotros es locura. Para el hombre natural, el que usted se apresure porque es domingo y tiene que ir a la casa de oración, tiene que ir a la casa del Señor. Yo me gocé con los que me decían que a la casa del Señor iremos. ¿Por qué? Porque él sabía que allí descendía Jehová. Se manifestaba el poder y la bendición de Dios. Amado, ¿usted por qué viene aquí? Porque hay una fuerza que lo trae. El Espíritu Santo produce en usted. Y usted dice, yo me levantaré, iré a la casa de Jehová. Y aquí, hermano, hallamos reposo para nuestras almas. Como dice que aún las aves hallan refugio en él, cuando habla en el Salmo David del templo de Jehová. Ahora ya no necesitamos ir al templo en Jerusalén. Dios acabó con todo eso, hermano. Porque Él fundamenta su iglesia en el nuevo pacto, en la sangre. No en la sangre de los animales, toros y machos cabríos. Ahora el pacto está en la sangre del Hijo de Dios. Aleluya. Y ya no hay que hacer nada, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros, para activar el poder de Dios, hay que predicar a Cristo. ¿Y cómo? ¿Y a este qué? Crucificado. ¿Por qué es tan importante predicarle a la gente el crucificado? Porque fue ahí en la cruz que usted y yo fuimos perdonados, lavados, sanados en la cruz. Muchos dicen en la ignorancia bíblica, usando el pasaje que dice que Él llevó nuestros dolores y enfermedades, dicen, y ya te dicen, usted está sano, usted no tome medicamento, usted está sano. Y yo les digo, no, ese pasaje habla de la sanidad que gozaremos en la resurrección. Ya no habrá, ¿qué más dice en Apocalipsis? Lo confirma esa línea y dice, Él enjugará toda lágrima, ya no habrá más muerte ni dolor. Hoy estamos en este valle de sombra y de muerte, morimos. El ser cristiano no es una vacuna, si ni la vacuna funciona bien, por ahí dicen. Pero mi confianza no está en la vacuna, mi confianza está en el poder de Dios. Se llama Cristo Jesús, el poder y la sabiduría de Dios. A su nombre sea la gloria. Nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en lo que no se ve, porque lo que vemos es temporal, pero lo que no se ve es eterno, porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Así que nos gozamos en esto, hermano. Dice pues que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, está usando aquí una paradoja Pablo, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, usted fue salvo y recibió porque usted es muy sabio, es poderoso, mental, intelectualmente, es conocedor de todos los misterios. No, sino al contrario. Pablo le dice a los corintios, no, usted a nadie se sienta aludido. Dice, sino que en lo vil. ¿Sabe que cuando estábamos alabando sin querer vi a una persona? Y dije yo me acuerdo de los cantos viejitos y veo una persona a la hora de la alabanza, cuando estábamos cantando, y me llegó una alabanza de esas viejitas,
El poder está aquí, el poder está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí. Y así, hermano, ¿por qué me llega eso del poderoso de Israel? Porque yo lo conocí, o la conocí. No, pues, ¿quién será? Y estaba alabando. Y yo dije, mira, ¿hay qué? ¿Hay qué? Poder de Dios, hermano, para que esa persona, hombre o mujer, ya no esté bailando, drogado, alcoholizado, sino ahora está ¿qué? Hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién murió? Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya. Y decíamos entonces que Él dice, lo vil, lo necio, lo despreciable, está diciendo Pablo, y le hice ver también que muchos ocupan que Él en la cruz del Calvario llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen que es amén? Sí, pero no es para ahora. ¿Ya oyó? Porque si ya Cristo en la cruz del Calvario quitó toda la enfermedad, ¿por qué la gente enferma y luego muere? ¿Cuántos dicen? Es que ese pasaje no lo entiendo, porque lo está aplicando mal. No es para esta dispensación, es para la eternidad. ¿Cuántos están oyendo esa parte? Porque luego ahí se confunde, dice, pero ¿cómo? Si es cristiano se muere. Hermano, ser cristiano, pero sigo siendo ¿qué? Humano. ¿Cuántos todavía le duele la cabeza de vez en cuando? La muela, comes algo, no te cae bien y ¿cómo estás? Indigestado. Y voy con alguien que me ore y que me decrete. ¿Y eso para qué sirve? Para la mente nada más, pero no sirve más. Entonces no hay poder en Dios. Quiero que usted sea puntilloso en esto. El poder que habla Pablo aquí a los corintios está hablando del poder de salvación. ¿Está oyendo? El poder de salvación, el poder para cambiar. ¿Cuántos decían, cómo podré cambiar esta vida? Hay poder para cambiar en Cristo. Tú ves a tus hijos y dices, Señor, ¿cómo va a cambiar este muchacho, esta muchacha? El mismo poder que te transforma a ti va a transformar también tu casa. Aleluya. Pero tienes que clamar, pero tienes que caminar en fe, pero tienes que ser ejemplo, porque en esto de Corintios, Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Amados, hay que marcar la línea a nuestros cónyuges, hay que marcar la línea a nuestros hijos y nietos. Tú y yo tenemos que ser sal y luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos sienten el poder de Dios? Pero no es ese poder que te da la calambrina, yo iba a decir la chiripioca, y te caes y das vueltas y vomitas y luego te levantas y eres 2 veces más hijo del diablo porque no te arrepientes. No, el poder de Dios se manifiesta, actúa en la predicación del evangelio. Cree y arrepiéntete. ¿Y cómo se arrepiente la gente? Cuando se les muestra que son pecadores y que su pecado, mi pecado, tu pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario, y nosotros debemos a predicar a Cristo y a este crucificado, porque nuestra maldad lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Y dice en Gálatas, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que usted no vuelva, no, si usted regresa a la ley, de la gracia ha caído. No es por ley, no es por obras, es por gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo se entera, y tenemos que pasar forzosamente por el contexto. Pablo se entera de que hay un gran problema. ¿Cuál es? La división. Y él pregunta, y este es el subtítulo de esta escritura, dice con signos de interrogación, ¿está dividido Cristo? Y si yo te pregunto, hermano, ¿está dividido Cristo? ¿Y por qué hay tantas religiones en el mundo? Cristo vive. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque el hombre quiere llegar a Dios a través de su inteligencia, porque el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Quiere encontrar a Dios y dice, hay que hacerle así y asá. No, hermano,
Para encontrar a Dios tienes que clamar su misericordia. Y que sea Dios el que se acerca a ti, manifestando su poder que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Dice una definición de religión. Religión es el hombre queriendo llegar a Dios. Cristianismo es Dios. Mi alma te alaba. Llegando al hombre a través de Cristo. Hay un poquito de diferencia, sí. La religión te dice que tienes que hacer esto y esto y esto, y te tienen que cancelar las maldiciones de esto, del otro y la otra maldición, porque Dios persigue la maldición de los que le aborrecen, en la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Sí, le digo, pero es que yo no aborrezco a Dios. Hermano, ¿y cómo se corta la maldición? Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay. ¿Qué dice Romanos 8? 1. Ninguna condenación. ¿Cómo dice? Ninguna condenación. ¿Cuántos entienden eso? Ninguna condenación hay pues a los que estamos en Cristo Jesús. De lengua. No, dice a los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. La religión te dice: mira, es que si no te oro, y si no te libero, y si no te congregas el sábado, y si no esto, y si no el otro, y si no te circuncidas, y si no hablas en lenguas, y si no, pues no, porque la salvación, la liberación, el que dijo en la cruz del Calvario, cuando entrega el Espíritu al Padre, dice consumatum es, o sea, todo está apagado. La paga del pecado es muerte, y Él pagó con su sangre tu deuda. Él pagó. Él pagó. Y cuando el diablo venga con toda su religión sobre ti, es que tú no dices esto, no dices el otro, no tienes que decir Jehová, tienes que decir Yahweh. Ya dejen en paz al pueblo de Dios, porque es por gracia, no es por obra. Hermano, y si no sé hablar hebreo, ya estoy muerto. Y si no me sé la Biblia completa, tienen que hacerme algo. No, hermano, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Cristo Jesús pagó por mi pecado en la cruz del Calvario, y a ese sigo y a ese sirvo, y Él va a revelar su sabiduría, la sabiduría de Dios en este hombrecito y en esta iglesia que somos nosotros. No necesitamos empezar a disertar que la luna y el cielo y el átomo y no sé qué. Hermano, eso es solo vanagloria. Pablo, ¿qué dijo? No voy a predicar de eso. Podemos predicar de muchas cosas, hermano. Lo leo, me lo aprendo de memoria y te lo digo, y tú ves: wow, qué pastor tenemos. Sí, un pastor que no sabe que el poder de Dios está en Cristo. Un pastor que no sabe que la sabiduría de Dios está en Cristo. Él tiene que conocer a Cristo y darlo a conocer a su iglesia, para que la iglesia conozca a Cristo y lo dé a conocer al mundo entero. ¿De qué se trata, hermano? De que digan iglesia Jiquilpan 15. No, hombre, ahí hay puro erudito. No, aquí estamos los que éramos ¿qué? La crema innata. Usted póngale lo que quiera. Yo conozco a muchos, por eso miro para arriba. Os ruego pues, hermanos, mire la disertación de Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál era el problema en Corintios? El mismo problema que hay en el mundo hoy día. Que unos dicen ¿qué? Yo soy testigo de Jehová. Yo soy del séptimo día. Yo soy de los últimos de los santos de Jesucristo. Yo soy de linaje judío. Yo soy, y hermano, y cada uno, por eso Pablo les dice, no para esperar respuesta, sino que les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Amado, y es lo mismo que sucede. Pero ¿qué es lo que ha dividido? ¿Quién divide? Una casa dividida contra sí misma no prevalece. ¿Y quién sabe esto? El diablo.
Y no solo nos divide los católicos, los marianos, porque hasta entre mismos católicos hay cismas, hay división. Están los católicos, ¿cómo le llaman? Renovados, que cantan las de Jesús Adrián Romero, Marcos Witt y todo lo demás. Y hasta hablan en lenguas, hermano. Y se copian todo el modelo cristiano. Y usted llega a una iglesia católica o a un grupo católico renovado, carismático y no sé qué tantas cosas. Y tienen visiones y palabra profética. Y así te dice el Señor: estás sano, no tomes nada. Yo le digo: pues confírmemelo con un análisis para que yo lo crea. Hace muchos años teníamos el altar de aquel lado. Y llega una hermana de un encuentro, cuando estaban de moda los encuentros. Por cierto, ¿ustedes saben si se siguen haciendo encuentros? Yo ya ni sé. Los encuentros que estuvieron de moda. Y llega y me dice: pastor, fui a un encuentro. Y digo: qué bueno. Y fui sanada. Ya una persona de edad con diabetes e hipertensión. Yo la atendí varias veces. No soy médico, pero hice los primeros auxilios y ya la canalicé. Me dice: me dijo el apóstol, el pastor fulano de tal. Le digo: ajá, sí lo conozco. Me decretó una palabra, que yo ya soy sana. Y yo ya soy sana. Le digo: amén, gloria a Dios, le digo. Pero hágase un chequeo, le digo. Ahí con su glucómetro, le digo, y el baumanómetro, chéquese. O hágase unos análisis, unos laboratoriales, le dije. Se ofendió a muerte, hermano. Se fue de la iglesia y decía que cómo predicaba yo un Cristo de poder, un Dios de poder, si yo no creía en la sanidad. Le digo: yo creo en la salvación, en la manifestación del poder de Dios que derrotó el poder de la muerte. Y creo que Dios sana, sí, hermano, pero es conforme su voluntad, conforme su soberanía. Dios es soberano. Y si Él quiere, ¿qué? Te mata, te mata, te sana. Y si Él quiere, ¿qué? Te lleva. A mí me asombró un hombre, mira, que ha estado conmigo. Le dio el virus, lo tuvo comprobado el coronavirus. Le digo: ¿y qué te dieron, muchacho? No, dice, allá en mi rancho, dice, con puro té de esto, té del otro, té del otro. Le digo: ¿qué? Y yo casi que me alejo. Le digo: ¿y qué? ¿Ya estás curado? Ya, dice, eso fue hace como casi va para el mes. Dice: porque mi Dios no necesita muchas cosas. Y yo dije: ay, compárteme a tu Dios. Ahora, ¿vamos a hacer ley eso? No, porque no hay. Es que a Dios le plació sanarlo así, porque Él no tenía los recursos, hermano. Vive más allá de Jaltipa. Dice: ¿dónde? Sí se está oyendo. Entonces esta hermanita dijo que yo no tenía fe, que esto, que el otro. Y cayó enferma porque no se checó su azúcar y todo. Y ¿sabe qué? Le vino un coma diabético fulminante, se murió. Y a mí me dan muchas ganas de ir a ver a esos profetas, hermano, y decirle: ahora ve a arreglar tu problema. Pero como nadie, no, hermano, pues es que el profeta dijo, la gente no tuvo fe. Mentira del diablo, porque eso ya lo he oído muchas veces. Yo decreté, yo profeticé, no se cumplió porque usted no tuvo fe. Y yo le digo: mentiroso, hijo del diablo. Porque conforme la doctrina, eso es falso. Tú no puedes poner en tu boca la autoridad de Dios como si tú fueras el que va a decretar y declarar. Y así como te decretan que el 2020 iba a ser un año 2020 doble, sí, doble vara nos metió el Señor. Y ahora el 21 es el año de la restauración. ¿De qué? Hermano, este año va grave, enfermamos y morimos, y muchos vamos a enfermar y a morir, y vamos a sufrir la muerte física. Pero en la cruz del Calvario, el poder, Cristo fue muerto y sepultado, pero al tercer día fue resucitado. La cruz está vacía, la tumba está vacía, pero hay un trono en el cielo, y el que está sentado se llama Jesús, el Kyrios de Dios, el Nazareno. Así que al que hay que predicar es a Cristo, hermanos. Y Pablo dice que él ha recibido, le voy a ir poniendo las letras allí, pero me voy de corrido, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Pablo dice, y estamos en 1 Corintios 1, Pablo dice que él recibió esta información por el grupo de los Cloé, unos esclavos que ya eran libertos. Y ellos fueron
y les dicen que no solo van con Pablo y le dicen a Pablo, que es el apóstol el que edificó Corintios en Grecia, y le dicen a este grupo de hermanos, como a mí llegan y me dicen, pastor, fíjese que fulano está mal, fíjese que este matrimonio está mal, fíjese que este muchacho está mal, porque ¿saben qué? Luego los muchachos ¿qué hacen? Pecan, hacen y se graban y lo suben, y al rato no quieren que la gente se entera. ¿Pero quién te lo dijo? Pues tú lo publicaste. Hola. Sí, gente que para todo, hermano, se hace la selfie con el diablo. Para todo se echa su selfie con el diablo. Y ahí va, y ahí va. Y luego lo sube, hermano. Yo no veo el Face, pero a mí tengo una iglesia que ve el Face y me dice, pastor, fíjese que fulano, fíjese que fulana. Entonces a Pablo fueron los de Cloé, un grupo de hermanos, y les dice, Pablo, la iglesia que fundaste en Corintios, una iglesia, hermano, que estaba muy dotada, porque dice en el verso 5, dice en el verso 4, estoy en 1 Corintios capítulo 4, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Miren qué cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Aquellos que dicen, es que Corintios era una iglesia bendecida, que no le faltaba nada, había mucho dinero. Yo le digo, error. Por eso Dios no quiere que usted sea pobre. Mire, Corintios dice que no le faltaba nada. ¿Sí o no están torciendo la palabra? ¿Qué dice? Que eran bendecidos, ricos, no les faltaba nada. ¿De qué? De toda la palabra de Dios. Porque ¿quién era su maestro allí? ¿Quién era el predicador allí? Pablo. Así que era una iglesia que estaba bien nutrida porque tenía un predicador que le predicaba la palabra. Y dice que a ellos no le faltaba nada en palabra y en todo conocimiento. Porque cuando usted lee aquí ciencia, usted dice, ay, ellos sabían algo de medicina y todo. No, ciencia aquí habla de noxis, de conocimiento. ¿Por qué ellos tenían la palabra y el conocimiento? Porque Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Sí está ahí? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, y aquí lo confirma, en ningún ¿qué? Don. No es algo material. ¿El don es qué? Es espiritual. Es de Dios. A ellos no les faltaba nada. Ellos estaban suplidos en toda la revelación y en todo el conocimiento, porque Dios se los había dado. De tal manera, verso 7, que nada os falte ningún don, y solo les resta ¿qué? Esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A los llamados, Cristo vive. A los llamados dice en esta carta a los Corintios, amado. Usted le puede decir a alguien hermano, o le puede decir que llamado. Usted le puede decir llamado a un hermano, aunque sea de otra congregación. Y hablé de que no solo había división en la iglesia de Corintios, estoy en el contexto, sino que dice que es lo que está ahí en la pantalla. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes ¿qué? O sea, no solo estamos divididos doctrinalmente, no solo estamos divididos en nuestro agrado por un maestro, por un predicador. ¿Cuántos aquí tienen predicadores en YouTube que les gusta? No, a mí mi San MacArthur, con todo respeto, a mí mi San Pablo Washer, a mí mi San... ¿Cuál es el que te gusta a ti? ¿Cómo se llama el otro, mi amigo, el que se pone? Armando Alducin, que les gusta porque les habla del átomo y el choque de protón y sotón y todo. Sí, no te pierdas, brother, predica a Cristo. Porque a la gente, ¿qué le gusta, hermano?
que les hablen de ciencia, que yo me ponga aquí a hablar de política, de los conservadores y de hermano, a mí no me llamó Cristo a predicar eso. Lo puedo hacer y lo hago a veces en una plática, en una mesa, pero en el púlpito, pero en la iglesia tienes que predicar a Cristo y a este crucificado, porque ese es el poder y la sabiduría de Dios, hermano, y el que transforma el alma es la palabra de Dios expuesta y redarguida por el Espíritu Santo. Así que dice que no solo estaban divididos, pero ya no me contestaron quién es tu santo predicador en YouTube, al que te gusta. O hay algunas que escuchan mujeres, hermano. Sí. Otros que sus santos. Sí, si el marido no está cumpliendo, anda y métete en ayuno para que Dios se lo lleve. Es del diablo. Y puedo seguir en eso, hermano, pero no quiero perder más tiempo en eso. Pero el tema es, ¿está dividido Cristo? No. Él dice algo fundamental, una pregunta que no acepta algo contrario. Dice, ¿está dividido Cristo? Bueno, pues el diablo ha logrado dividir a mucha iglesia a nivel mundial. Hermano, usted no ponga los ojos en el hombre, por muy buen predicador que sea. Usted tiene que abrir sus oídos y escuchar a Cristo, las Escrituras. Por eso cuando los fariseos predicaban y no entendían, Cristo llega y les dice, mucho erráis, muchos se equivocan, fallan por mucho, porque están ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Le dije. ¿Y qué es lo que necesita el hombre, hermano? Salvación. Por eso en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que usted necesita es perdón y vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Nuestro problema no es que ¿cómo le hago para pagar la mensualidad? De problemas que yo me metí, que no fui sabio, ¿y cómo le hago así? No, hermano, pues vamos a dar una conferencia de, ¿cómo se dice?, de administración. No, hermano, usted ya, eso es trabajo suyo. ¿Usted qué necesita asegurarse? Que el día que se vaya tiene entrada y va a oír, entra, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Así que Pablo está asombrado por lo que el enemigo está haciendo. Dice que no hay solo división, sino que hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. ¿Qué entiende por contienda? ¿Qué entiende por contienda, hermano? Eso, pleito, se ha golpeado. No, pero es que te tienes que circuncidar. No, y ya estamos. Sí le he platicado los de los ombliguistas y los ombliguistas hacia afuera. Nace una iglesia en un pueblo, llegan los misioneros, predican a Cristo, el tema, toda la Biblia, y allí va la iglesia creciendo, hermano. Pero no falta alguien que dijo, pastor, tengo una duda. Dice el pastor, sí, y ahí en la congregación, pastor, el ombligo de Adán, si tenía, ¿era hacia afuera o hacia adentro? Como me pregunta un joven que trajeron hace muchos años, adicto a la droga, y quería llevarme en esa plática. Me dice, pastor, ¿usted cree en los marcianos? Y lo volteo a ver. Y yo, perro viejo correteado, hermano. Le digo, y si te demuestro los marcianos, tú dejas la marihuana. Y ya se cayó. Sí, hermano, me quiso llevar que yo me enfrascara en que mires que los marcianos, o alguien lo han querido llevar con, existen los dinosaurios, mira, ve y métete a YouTube y ahí, ve, piérdete, hermano. Y lo que descubras no será relevante para tu vida de temor, de obediencia. No deje que lo desvíen. Así que el pastor se pregunta, y otros hermanos dijeron, oye, y se acercan al hermano que hizo la pregunta si el ombligo de Adán era hacia afuera o hacia adentro. Y pues se sale un grupo de la iglesia y se llamaron cristianos ombliguistas.
¿sí? Que si Adán tenía ombligo y no, o no. Y ya después en eso, y empezó a crecer esa otra iglesia, hermano. Y allí se levanta otro hermano y dice, pastor, ya era pastor el que hizo la pregunta, lo hicieron pastor. Y le dice otro allí, la primera pregunta era si Adán tenía ombligo, porque ya ves que él no nació de parto. Y se dividieron los que ya se llamaban los ombliguistas y empezaron a crecer. Entonces se levanta otro y le pregunta al pastor, pastor, ¿el ombligo de Adán era hacia adentro o hacia afuera? Chispas. Y ya se volvió a dividir otro grupo y se llamaban los ombliguistas hacia afuera. Y así, hermano. Y esto sí es una broma, pero así está la iglesia, hermano. Dividiéndose por cosas que no son relevantes. ¿Hay que aplaudir o no hay que aplaudir? Hermano, es que eso no es relevante. Y se hacen debates. Hay que, a la hora de las alabanzas se puede uno mover, hermano. Y hay debates, dice que alabes a Jehová con toda tu fuerza, espíritu, alma y cuerpo, y des palmadas y todo, sí, pero eso ya es la liturgia, esas es las formas. Y hay iglesias que se separaron porque unas son más en su liturgia, son más reverentes, y otros en su liturgia son más ¿qué? El poder está aquí, el poder está aquí, que me queme a mí. Y dice, ay, esos son del diablo. No, hermano, si para Dios lo hacen, ¿qué? Pero ¿qué es lo que sí debemos estar unidos en la doctrina? ¿Sí o yo? No es en la liturgia, sino en la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Que el hombre, todo el hombre, nació en pecado. Todo. No hay ni uno bueno. Y que Dios tuvo misericordia de la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Él descendió, Él cumplió la ley y Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la doctrina de Cristo que nos debe de unir. No si uno aplaude, si el otro no aplaude. Mire, a mí en lo personal, a mí no me gusta aplaudir. No aplaudo, pero me muevo. Me muevo. Y si alguien me ve y dice, ay, el pastor es un carnal. Pues sí, yo me muevo. Y luego hablo cosas para adentro. Y ahora con la mascarilla mejor, porque puedo estar hablando en lengua y ni nadie se da cuenta, hermano. Sí, aleluya. Que si hablas en lengua, que si no hablas en lengua, hermano. Hay cosas. Pero bueno, voy a continuar. Quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Kefas, y yo de Cristo. Pregunta el apóstol Pablo en el verso 13, una retórica, o sea, no espera respuesta. ¿Acaso está dividido Cristo? Fue crucificado, ojo, ese es el detalle. Fue crucificado Pablo por vosotros. Amado, tú al pastor que sigues, fue crucificado por ti ese predicador. Tú sigues a María. Fue crucificada María por ti. Sigues al Papa. Fue crucificado el Papa por ti. Es contundente el argumento de Pablo. Dice, ¿por qué vas a seguir a Pablo hablando de él? ¿Acaso yo fui a la cruz por ti? Aunque él hubiera ido a la cruz, Dios no lo acepta porque es pecador. Necesita un cordero sin mancha. Y el único que podía ir a la cruz a pagar la deuda tuya y mía y de todas las generaciones se llama Jesús el Nazareno. No es Pablo, hermano. Él dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por ti? ¿Acaso fue crucificado Apolos por ti? Está diciendo el apóstol Pablo. ¿Acaso fue crucificado Kefas por ti? ¿Quién fue crucificado? Cristo Jesús. Él es el que fue crucificado. Y luego reafirma más que no debemos seguir hombres, no debemos seguir filosofías humanas. Deje usted, derribe su altar.
Muchos hermanos ni siquiera analizan lo que su predicador, su ídolo está predicando. ¿Sabe qué hacían, hermano? En Hechos habla que Pablo predicó y estas personas estaban anotando y luego checaron las escrituras para ver, dice, si lo que Pablo predicaba era ¿qué? Era verdad. Y después que confirmaron, se convirtieron al Señor. Amado, muchos aquí estoy predicando. Yo creo que ya se saben la Biblia, pero no tienen su Biblia abierta. Y hay que ver si lo que les estoy predicando. ¿Por qué es esto? Porque hay muchos que le siembran falsa doctrina porque no checan. No checan el texto, el contexto, no checan de qué está hablando. Porque si yo me pusiera, hermano, desde un principio, Cristo Jesús es poder de Dios y hay poder para esto y poder para el otro, y empiezo aquí a gritar como loco. Sí grito, pero con propósito. ¿Qué iba a pasar? Que usted se va así como acalambrado, pero va a ser en su pura emoción. ¿A qué se refiere el poder? Lo puedo ver, lo puedo comprobar con la regla de interpretación que se llama el contexto. ¿A qué poder se está refiriendo Pablo? Al poder para romper cadenas, al poder sobre la muerte, porque él habla del poder. ¿Y dónde está el poder? En el Cristo crucificado. Y se queda allí en el ¿qué implica el Cristo crucificado? Implica el Cristo sepultado e implica el Cristo resucitado. Aleluya. Él resucitó. El poder de Dios levantó a Cristo de los muertos, sació su justicia. Si hubiera muerto Pablo en la cruz del Calvario, Dios sigue con la deuda, porque él tenían que cumplir la ley. Él la cumplió. Así que había pleito, había división, y dice Pablo más, vuelve a golpear ahí y dice: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue ¿qué? Bautizado en mi nombre. Y dice: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y comienza a recordar, dice: también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, dice, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, yo me gozo, y es necesario que aprendamos, la iglesia de Cristo, a predicar sobre la cruz de Cristo. En esta iglesia ustedes son testigos que siempre estamos Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual haya salvación. ¿Qué es lo más? ¿Para qué es el mensaje bíblico? ¿Para que seas rico? No, el mensaje bíblico te muestra tu problema. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Está caída. ¿Cuál es la buena nueva de salvación? Que Dios en su misericordia envió un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Es Dios en la carne, Jesucristo, hombre. Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que a todos los llamados de Él recibiésemos por la fe el entendimiento, comprensión, rema de que Cristo pagó por mi pecado en la cruz del Calvario, y ahora ya no soy enemigo sino hijo de Dios. Eso es la Biblia, y eso somos llamados a predicar, la obra de Dios. Pero aquí dice Pablo: a mí no me envió Cristo a predicar. Pero si en Mateo la gran comisión dice: id y qué, hacer discípulos, enseñándoles y qué más, bautizándolos. Pablo, entonces estás contra la doctrina. No, por eso hay que entender el contexto. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? No sigan hombres, no sigan filosofías de hombres, sigan la doctrina. El que da la doctrina es Cristo. Si usted en la Biblia, lee la Biblia en el Espíritu Santo, usted en la Biblia va a encontrar a Cristo, porque la Biblia es cristocéntrica.
Y usted cuando lee la Biblia en el Espíritu, en ayuno, de día, de tarde, de noche, de madrugada, usted se va a convertir en cristiano, no se va a convertir en judaizante, no se va a convertir en mariano, no se va a convertir en católico, testigo de Jehová y todas las sectas divisiones. No, usted se va a convertir, o Dios lo va a usted a convertir en cristiano, en cristiano. Por eso nosotros no nos pusimos un nombre así como, digamos, nombre, la iglesia de cualquiera, no, la iglesia de Cristo. Porque ¿de quién es la iglesia? Yo edificaré mi iglesia. Y aquellos que en su ignorancia, no, es que yo voy a la iglesia del pastor Gustavo. No, hombre, está tremendo ese chaparrito. Qué tremendo va a estar. Usted va a descansar en un hombre. Usted está en condenación, dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué es esto? Que usted hace el brazo de Dios, lo hace hombre. Hermano, usted no ponga su confianza en el hombre, ni porque sea muy carismático, y si viene al rato otro pastor o algo, y que si es joven y guapo, y usted dice: ay, a mí me gusta el pastor fulano. ¿Qué te está gustando de ese pastor? Cuidado. Sonríe aunque traiga cubreboca. Entonces Pablo va más allá y dice: yo no bauticé a nadie. Pero ¿cuántos entienden a qué se refiere? ¿Qué pasaba en el primer siglo? Que cuando alguien se levantaba con una iluminación, predicaba en los ríos donde estaba el comercio, en los pueblos. Llegaba el pueblo, exponía su filosofía griega, lo que fuera, y los que le oían le decían: yo estoy de acuerdo con ese hombre. Entonces él decía: los que quieran ir conmigo, vengan y bautícense. A ese bautizo se está refiriendo Pablo. El bautismo cristiano es el que le decimos a la gente: te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tú vas a ser ahora seguidor, discípulo de Cristo. ¿Ya entendió? Entonces Pablo estaba usando la figura de que eso era común, que en los ríos donde era el comercio se levantaba un filósofo y predicaba e impactaba, y él les decía: ¿quiénes se quiere bautizar para recibir mi doctrina? Pablo le dice: yo he bautizado a uno que otro, pero él bautizaba para Cristo. Él decía como Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista dice que predicaba para arrepentimiento. ¿Sí se oye? Ok, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice: porque la palabra de la cruz, ojo, ¿qué es lo que está disertando el apóstol Pablo? Que los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría. Y Pablo dice: yo ni vengo a predicarles señales, ni filosofía, ni retórica aristotélica. Yo renuncio a todo eso porque les voy a predicar ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Y él les dice: porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién es locura? Para los que se pierden. Hermano, aquellos que están aferrados a otra religión, que ellos dicen: para ser salvo tienes que ser católico. Y yo les digo lo que Pablo les dice: para ellos la cruz de Cristo es ¿qué? Es locura. No es que si no identificas de qué tribu eres, de qué linaje, que tienes que regresar a la Torá y no sé qué tantas cosas, hermano, y que no tienes que decir Jesús sino Yeshua, y tú dices: y tan confundido el camino, ¿quién va a llegar? Muéstranos el camino. Jesús le dice: yo soy el camino. No, pero la verdad, en un mundo lleno de verdades relativas, Cristo dice: yo soy la verdad absoluta. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y el único que da vida eterna soy yo. Hermano, ¿qué es lo que estoy haciendo como iglesia? Deja de estar poniendo tus ojos y abriendo tus oídos a falsas doctrinas. Remarca, porque somos dados a olvidar que Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer, hermano? Ay, es que esto es muy difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No, pero es que ya, esa señora me asedia mucho y yo me asedio. ¿Qué, hermano? Puedes librarte del adulterio. ¿Cuántos dicen? Sí, puedes librarte, debes librarte, porque el poder de Dios está en ti, para que tengas el poder de levantarte y decirle al pecado no. Hermano, hay poder en nosotros. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es todo? Todo lo que tenga que ver con una vida de santidad. Así que para aquellos que desprecian a Cristo, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, dice, y se los digo otra vez, y se los digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, y a nosotros no debe avergonzarnos la cruz de Cristo, porque en esa cruz nuestra vida eterna, nuestro destino eterno fue cambiado en el poder de Dios. Por eso él dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos dicen esto es para nosotros? Es que poder de Dios. Amado, ¿cuántos pueden decir en sí mismos el testimonio? Yo iba camino al infierno. Y no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Era adicto, pero adicto. Adúltero, fornicario, ladrón, sinvergüenza. Bueno, póngale toda la miseria humana. Yo sé, y no había poder sobre la tierra que cambiara esos anhelos y esos deseos de maldad en mí. Era malo, malo, malo. Y yo puedo dar testimonio que un día, hermano, ni siquiera en una iglesia, con un cassette que me dieron y me dijeron, él por amor subió al Calvario con la cruz, cargándola. Este predicador habló sobre el sacrificio, el llamado de Abraham, que le sacrificara a Isaac su hijo. Y yo lo oí, hermano, y algo hizo ¡pum! En mi cabeza y en mi corazón, y algo explotó. Yo estaba drogado, hermano, cuando oí ese cassette. Verdad digo en Cristo y no miento. Estaba yo drogado, tenía yo como un mes muriéndome en la recámara de la casa de mis padres. Oí al médico que dijo, si ese muchacho no cambia, se les va a morir. Eso es lo que dijo la ciencia, eso es lo que dijo la razón, y era verdad. Era crónica de una muerte anunciada. Nada más era esperar el cuándo y cómo. Pero en un cassette oí que alguien me amaba, y yo dije, alguien puede amar a esta basura que soy yo. Poder de Dios. Poder de Dios. Clamé, lloré. No fue una iglesia, no fue que alguien me dijo pasa al frente y repite estas palabras. No, yo solo le dije, si existe, si es verdad lo que este hombre dice, cámbiame. Ya no quiero ser la vergüenza de mi casa. Ya no quiero vivir esta vida miserable. Haz algo si existes. Y aquí estoy. Y por eso le sirvo, y por eso no me canso, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. A su nombre sea la gloria. Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. Él transforma. En Él hay poder, en Él hay poder para cambiar, hermano. No en la religión, no en la filosofía humana, no en la ciencia humana, no en las razones humanas, sino que es la locura de Dios. Porque el hombre, el mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios. Entonces le plació a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. A su nombre sea la gloria. Oímos esa predicación. Ni siquiera hubo música, ni siquiera hubo nada. Allí en una recámara, un mes sin bañarme. Pero oí, fluyó poder de Dios. Como esa mujer que se abrió paso entre la multitud. Ella estaba enferma de muchos años, perdió todo su dinero en médicos, tenía un flujo de sangre, y ella decía, mira su fe, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y ella se abrió paso y tocó a Jesús.
Y Jesús se voltea y le dice a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: ay, Señor, la multitud te aprieta. Y tú preguntas: ¿quién te tocó? Es que alguien me tocó de una manera diferente, porque virtud salió de mí, dice el Señor Nazareno. ¿Y qué es virtud? Poder salió de mí. Y buscó a ver quién lo había tocado. Y dice la mujer: yo fui. Y no solo fue sana, sino le he dicho: se salva. Aleluya. Salvos. Porque muchos buscan la sanidad, pero yo le digo: ¿para qué quieres sanidad si no tienes salvación? Serás un muerto que goce de buena salud solamente, pero el día que te mueras, el infierno por la eternidad será tu destino. Pues está escrito, dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Hermano, hay dos grupos de gente: los religiosos y los mundanos. Y los religiosos que buscan, dicen los judíos, señales. Yo quiero señal. Hay gente que me dice: no, yo cuando vea a Dios le digo arrepiéntete, porque si no te arrepientes vas a ver a Cristo, pero cuando venga en caballo blanco y con espada desenvainada a aplastar tu rebelión. Y están los griegos, los que quieren ¿qué? Convénceme de ser cristiano. Yo le digo: yo no vine aquí a convencer a nadie, sino a exponer el poder de Dios. Hermano, ¿qué estaba pasando y qué ha pasado? Alguien se convierte porque entiende. ¿A cuántos le decían: hijo, hija, mira esto, mira el otro? ¿Y a poco eso te cambió? Mira a Dios, existe Dios, esto, aquello. ¿Y eso te cambió? No te cambió. ¿Qué es lo que te cambió? La locura para los humanos de la predicación. ¿Sí está oyendo ahí? ¿Qué es lo que dice Pablo? Todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombrecito hace, toda la religión del hombre, su escalera para llegar a Dios es quitada, porque no hay mérito en el hombre. Porque si dice: es que se puede llegar a Dios también a través del catolicismo. A María llegas a Dios y no sé qué tantas fórmulas hacen ahí. Yo le digo: no llegas con María, por María. No llegas por el Papa, no llegas por tu apóstol, no llegas por nadie. Solo puedes alcanzar misericordia a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que el hombre edifica, Dios le dice: es que nada de eso. Porque si podemos llegar, como leímos en Gálatas el miércoles, si puedo alcanzar el perdón de Dios y la gracia de Dios, por demás murió Cristo. Si es por ser católico, si es por ser testigo de Jehová, si es por ser lo que sea, que la salvación se alcanza, entonces ya no es por Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos entienden? Cristo vive, entonces ya no es porque en vano murió Cristo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra del ángulo. ¿Y para los gentiles qué es? Hermano, para los que pasan allá afuera y oyen los gritos y que todo, y salimos y dicen: esos están locos. Porque para el mundo es ¿qué? Es locura. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que no es por religión, para que nadie se jacte, ¿sí? Es por gracia. Vamos a ir terminando. Cuando les dice Pablo, porque era una competencia de elocuencia: así que, hermanos, dice el apóstol, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mira cómo predicaba él renunció a todas sus cartas y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
Eso es muy claro, hermano. No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Para que vuestra fe no esté fundada en los hombres. Y él no dice que no habla sabiduría, pero ya habla sabiduría ¿con quién? Con los hermanos que han alcanzado madurez. ¿Sí se oye? La sabiduría, dice, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Permíteme 5 minutos más. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuántos han oído que Cristo en la cruz del Calvario exhibió a quién? A los principados, a los príncipes y a los poderosos. ¿Y qué es lo que hizo en la cruz? Triunfando públicamente sobre ellos. ¿Por qué debemos predicar al crucificado? Porque allí el diablo pensó que lo había vencido, pero el que estaba clavando en la cruz era su derrota. Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Ellos lo llevaron a la cruz y dijeron: se acabó el Nazareno, aleluya. Pero allí es donde se manifestó el poder de Dios, porque murió en esa cruz, porque la paga del pecado es muerte. Fue sepultado, pero el poder de Dios al tercer día lo levantó de la tumba, aleluya. Y en ese poder que levantó a Cristo es el poder que nos levantó a nosotros, aleluya. Hermano, dice que el diablo, con toda su sabiduría, no la vio venir. ¿Sí está oyendo? ¿Cómo le pasó a Dios su poder? En Cristo. Vénganse, chavos, no se me duerman. ¿Cómo le pasó? ¿Cómo introdujo Dios su poder al mundo? ¿Cómo lo introdujo? En Cristo, poder. ¿Y cómo está la sabiduría? En Cristo. Y dice Habacuc capítulo 3, mire qué hermoso. Oh Jehová, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. ¿Cuántos han oído la palabra de Dios? ¿Cuántos han recibido unción fresca, aire fresco? ¿Cuántos dicen hay poder en Dios? ¿Poder para qué? Para hacer las riquezas también. Pero ¿de qué se está hablando? De salvación, de entender los designios de Dios, de entrar en esa sabiduría, de buscar la sabiduría. Pero mira qué más dice. Oh Jehová, he oído tu palabra, dice el profeta Habacuc. ¿Y qué? Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Escuche, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor, ¿qué dice Habacuc? Fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba ¿qué? Escondido su poder. ¿En quién, hermano? ¿Cuántos entienden esta profecía de Habacuc? Por eso yo siempre les digo, y ahí estaba escondido su poder en Cristo. ¿En dónde está escondido el poder de Dios y la sabiduría de Dios? En Cristo. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene el poder y la manifestación, y usted podrá entender los secretos ocultos, las cosas que Dios tiene para nosotros. Padre, bendice a tu iglesia, bendice lo que resta de esta tarde y que solo tu nombre sea glorificado. Amén. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor
iglesia. Si hoy estamos reunidos aquí, es porque el Padre envió a su Hijo a morir en una cruz. Porque en el tiempo indicado Él envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Y ahí estaba, y ahí estaba la luz de los hombres. Ahí estaba, y ahí estaba en Cristo. Y ahí estaba escondido su poder. Gracias, Señor. Ahí estaba, vamos, estaba. Y ahí estaba, solo en Él. Es por ti, Señor. Y vamos a cantar juntos.